Abogado Carlos Odriozola, le agradezco muchísimo que pudiera estar con nosotros platicando en este contexto de la primera elección judicial que tenemos en México. ¿Cómo está? Muchas gracias, Meme. La verdad es que muy bien, vamos bien aquí con las campañas y muy agradecidos de que nos recibas en tu programa. Pues partamos con la pregunta más esencial de todas. ¿Quién es Carlos Odriozola y por qué quiere ser ministro de la Suprema Corte? Pues mira, llevo muchos años ya litigando, desde muy pequeño leí el Quijote, como cualquier persona que lee el Quijote quiere defender las causas de las personas vulnerables. Y bueno, pues siempre desde que entré a la facultad tuve mucha conciencia social. Yo estudié en la UNAM, tuve compañeros de todas las clases sociales. La UNAM es un microcosmos de la sociedad mexicana. De alguna manera, pues, siempre fui muy consciente de las desigualdades, ¿no? Y de la suerte que a veces puede o no tener una persona en nacer en determinado, digamos, círculo social que le permita partir en la vida de una posición distinta. Y yo siempre fui un convencido de que todos debiéramos de tener las mismas oportunidades y la misma forma de arranque en la vida y tener una vida plena. ¿Cuál es la crítica más grande que le hace al Poder Judicial? El Poder Judicial, en 30 años que tengo yo de experiencia litigando, he visto de todo. He visto muchos actos de corrupción, muchos actos de amiguismo, actos definitivamente indebidos, y también he visto cosas sublimes. Cuando alcanzas la justicia para una persona desprotegida, para una persona vulnerable, realmente la satisfacción es muy, 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 muy profunda, digamos. Y yo creo que el Poder Judicial requiere un cambio, sin duda. Digamos que como si fuera un árbol ya seco, podrido, se dio un sacudidón donde va a caer lo que tenga que caer y va a renacer lo que tenga que renacer. Y por eso la gente debe estar muy atenta a sus candidatos y candidatas, a las personas que escoja para que sigan este camino y que realmente haya justicia social para todos. ¿En qué momento abogado decidió convertirse en abogado y cuál fue ese caso o esa causa que marca un antes y un después en su carrera, pero también en su persona? Pues yo desde muy pequeño, a los 14, 15 años, ya hacía contratos con mi hermano sobre te cambio tu balón por el mío y tal, porque luego se rajaba, ¿no? Entonces yo decía, pues vamos a hacer Un papelito contratos. manda. No sé de dónde me salió el tema de los abogados, pero yo siempre quise ser abogado y siempre quise luchar por las causas débiles. Había programas de televisión, me acuerdo, de pues, a lo mejor el príncipe rescataba a la princesa o algo, pero había muchas películas también de abogados donde defendían causas justas. Y hay películas donde hay mucho contenido social y en donde dices, oye, yo quiero hacer eso, quiero defender a las personas, quiero que la gente realmente alcance la justicia, sea feliz, sacarlos de sus problemas. Y eso es lo que he hecho durante los últimos 30 años. ¿Algún caso que lo haya marcado? Pues tengo varios, hemos hecho varios. Yo en el año 2007 fundé el Centro contra la Discriminación, que es una ONG que lucha por la igualdad de las personas. A partir de ahí comenzamos a llevar muchos litigios defendiendo personas vulnerables, defendiendo personas con discapacidad, por ejemplo, y tengo el caso de Mariana Díaz, que es un caso emblemático, que llegamos hasta la corte de una chica de 20 años. Imagínate una chica que apenas comienza su vida laboral o pretende comenzar su vida laboral y no encuentra trabajo y tiene una discapacidad digamos, motriz, no intelectual, y las empresas no la querían contratar por eso. Entonces decidimos llevarla al tribunal contra empresas grandes, contra una empresa hotelera muy grande, ¿no? Con grandes abogados, se burlaban de nosotros, nos decían que nos perdonaban los gastos y las costas del juicio, que nos desistiéramos, nos presionaban. Fuimos con un juez de primera instancia que no nos dio la razón. Fuimos con un tribunal de 3 magistrados o magistradas que tampoco nos dieron la razón. Nos fuimos al amparo y entonces llegamos con un tribunal de 3 magistrados y magistradas que tampoco nos dieron la razón, hasta que llegamos a la Suprema Corte. Y ahí sí nos dio la razón la Suprema Corte, después del caso Rosendo Radilla, que cambió de alguna manera el pensamiento de la Corte, y finalmente tuvimos justicia para esta mujer. Llegó a ser directora general de Derechos Humanos de la Corte después de eso. Es decir, de no tener trabajo, logramos que entrara a trabajar a la Corte. Fuimos tanto a la Corte a hablar con los ministros, a implorar justicia, porque conozco la Corte. Fuimos tanto ahí a hablar con los ministros que llegó un momento en que alguno le ofreció trabajo. Y trabajó 5 años en la ponencia de un ministro, después 6 años en la ponencia de otro ministro, 11 años como en las ponencias. Terminó estando o siendo nombrada directora general de Derechos Humanos de la propia Corte y ahora es directora general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces imagínate cómo puedes cambiar la vida de las personas con un solo litigio. Imagínate lo que puedo hacer desde la corte. Hablando de la corte ha tenido momentos muy polémicos, sobre todo en los últimos meses, relacionados
con la interpretación de la Constitución. Desde su perspectiva, la Constitución, ¿cómo se debe de interpretar? ¿El ministro se antepone, está por encima de la Constitución? ¿Hay límites en cuanto a la interpretación de la Constitución? ¿O cómo funcionaría desde su perspectiva? A ver, evidentemente nadie puede estar encima de la Constitución, nadie como persona, y nada está encima o por arriba de la Constitución. La Constitución es nuestra ley máxima. Tenemos tratados internacionales también que los podemos equiparar al mismo nivel y conforme a los propios tratados sobre tratados, como no sabemos que existen, pues tenemos también que observarlos porque no, si no tendríamos responsabilidad del Estado. Pero, a ver, la Constitución debe regir todos nuestros actos. Nadie puede estar sobre la Constitución y además la patria es primero. Cualquier ministro o ministra siempre debe de anteponer a cualquier tipo de interés personal, de presiones, de terceros, debe de anteponer la Constitución. Ahora, ¿cómo se interpreta la Constitución? Eso es otro, ahora sí que eso es otra cosa distinta. Tendrás varias teorías y habrán algunos preceptos que tengan que ser de aplicación estricta, pétreos, ¿no? Como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, es pétreo, pero ya cuando entras a respetarlos, tendrás que hacer ponderaciones, por ejemplo, porque a veces van a haber conflictos entre derechos fundamentales que tendrás que decidir. Vale más la libertad de expresión, por ejemplo, que el derecho al honor, por ponerte un ejemplo, o vale más el derecho reproductivo de la mujer que el derecho a la vida, y ahí te puedes entrar a discusiones también muy complejas. Es decir, como ministro o ministra tendrás que ponderar la colisión de derechos, pero siempre tendrás que buscar el beneficio de las personas. En esta ponderación, lo que rige, entiendo, es el interés superior o cómo se inclina la balanza. ¿Se inclina más bien en algún momento la balanza? Se tiene que inclinar. Siempre hay un test de proporcionalidad. Por ejemplo, nosotros llegamos a la Corte con asuntos de discriminación laboral por edad. A la gente la discriminaban solamente por su edad. Decían las empresas poderosas, decían, aquí solamente contratamos personas entre 21 y 35 años. Ajá. Excluían a todos los de menos de 21 años, porque un chava de 20, ¿no? De 18, 19, 20 años no puede encontrar trabajo. Ah, no, de 21 años. Y luego de 35, pues más de 35 también estaban excluidos. Entonces demandamos más de 30 demandas civiles. 30 juzgadores no nos dieron la razón. Sus respectivas salas de 3 magistrados cada una no nos dieron la razón. Nos fuimos al amparo 30 tribunales que conocían los asuntos, con 3 magistrados cada uno, no nos dieron la razón. Llegamos a la Corte, no nos dieron la razón porque decían, oye, hay una colisión entre tu derecho a no ser discriminado, artículo 1 constitucional, y tu derecho de libre contratación, artículo 5 constitucional. Y la Corte nos dijo, no tienes la razón. Llegamos una vez, no tienes la razón. Llegamos 2 veces, no tienes la razón. Vino el caso Rosendo Radilla, vino el caso de Mariana Díaz con el tema de discapacidad. Logramos llegar a la Corte una 3.ª vez y ya nos dieron la razón. Y dijeron, tiene mayor valor tu derecho a no ser discriminado que el derecho del empleador de contratar a quien quiera. Pero antes de eso, antes de que estuviéramos luchando y peleando contra la propia Corte para que nos dieran la razón, no nos la daban. Decían, es más importante el derecho de la empresa que el derecho de la persona. Pues eso no puede seguir así. Hablando justamente de empresas, ¿en algún momento en su carrera lo han presionado en las empresas? Y sobre todo lo pregunto porque hemos visto muchos casos en la Corte donde llegan las empresas pues a presionar que es más fácil que llegue el amparo de un empresario que evita pagar impuestos a que llegue el amparo de una persona que fue despojada de su terreno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona en su perspectiva? ¿Qué pasa? Me han presionado muchas veces, me han denunciado ante la barra, por ejemplo, en estos casos donde yo demandaba a las empresas por discriminación, tuvieron la osadía de ir a la barra a denunciarme por falta de probidad y la barra me sancionó. Y la barra me sancionó por 6 meses, me castigó por estar demandando empresas y no me importa, por eso lo seguí haciendo. Me han denunciado penalmente, por ejemplo, ¿no? Me han denunciado penalmente por atreverme a presentar demandas de ejidatarios buscando que se respeten sus derechos de sus propiedades. Ah, pues me demandaron grandes bancos, ¿eh? Me denunciaron penalmente. ¿Qué hice? Fui con el MP y dije, me vengo a entregar, ¿no? Porque yo no estoy haciendo nada indebido, estoy yendo ante un tribunal a pedir justicia. Entonces, en mi caso, la verdad es que es muy, muy, muy poco probable que nadie pueda jamás, de alguna manera, presionarme para que falle en contra de la gente. Eso es mi razón de ser y es lo que me motiva para ser ministro. Y claro, habrá que ponderar lo que sucede en la Corte. ¿Qué sucede?
que las puertas que yo les llamo de oro de la corte solamente se abren a los ricos y poderosos. Ujú. No cualquier persona hoy puede llegar a la corte. O porque no tiene los abogados adecuados, o porque no tiene los medios económicos, o porque no tiene la paciencia, o porque no llega. La corte hoy te dice, oye, reconocí tus derechos. Sí, te los reconocieron en litigios que duran 7, 8 años. A mí me ha tocado en infinidad de ocasiones que los clientes se mueren antes de que reciban una sentencia favorable, si es que la reciben. Entonces, es un sistema de justicia que tiene que cambiar. Con esta reforma que está en curso, con la próxima elección, sí se puede cambiar la percepción que se tiene sobre la Corte, sobre el Poder Judicial. ¿Sí podemos tener un mejor sistema de justicia en México? ¿O qué falta para llegar a ello? Lo pregunto sobre todo por el debate que se da, sobre todo entre jueces y demás, de si no hay justicia es por culpa de las fiscalías, porque no integran bien las carpetas de investigación. Pero también me ha tocado ver jueces que, pese a que hay un mal trabajo de la fiscalía, han hecho hasta lo imposible para que la fiscalía reponga las carpetas de investigación con tal de dejar en libertad a una persona que, llamémosle, pues, ha cometido delitos muy, muy graves, como feminicidio, incluso hasta crimen organizado. Eh, ¿Podemos llegar a esa justicia? ¿Qué sí queda en la Corte? ¿Qué sí puede cambiar desde un ministro de la Suprema Corte? Mira, en todos los niveles del sistema de justicia hay corrupción. Y antes, cuando se está hablando de los ministerios públicos, por ejemplo, también hay corrupción. Y entonces todo esto se viene jalando de alguna manera hasta arriba y unos van solapando a los otros. Cuando las autoridades no te quieren dar la razón y usualmente lo hacen por corrupción, buscan cualquier pretexto para devolver el expediente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Que a veces en apariencia te dan la razón, pero es para efectos de que se repongan los procedimientos. Y lo único que hacen es retrasarlo, retrasarlo, retrasarlo. Y puedes tener la razón, te pueden robar con una escritura falsa tu propiedad y vas a estar litigando 7, 8, 10 años tratando de buscar que te recuperen tu propiedad. Eso no es justicia. Desde la Corte se puede cambiar, sí se puede cambiar. ¿Por qué? Porque uno como ministro, cuando propone una resolución a que sea votada en el Pleno, puede también proponer que haya actos de ejecución. Si se da cuenta de que hay actos de corrupción, los puede denunciar y ahora los va a poder denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial de forma abierta. No es lo mismo, además, que un ministro se levante y diga voy a denunciar un acto de corrupción que pude notar en un expediente, que los vamos a notar y si tenemos la experiencia como yo de 30 años los notamos así, ¿no? Aquí hay actos de corrupción y los vamos a denunciar, sea de magistrados, sea de jueces, sea de abogados, porque también los abogados tienen mucho que ver en digamos, en esta sinergia de corrupción. Hay abogados también muy corruptos. Y entonces todo esto se tiene que terminar. Ya que estamos hablando de casos polémicos y de casos notables que han llegado a la Corte, ¿cuál es su postura sobre el fallo que despenaliza el aborto a nivel nacional? Que ya hay algunos estados que lo han estado adoptando, pero todavía hay otros que mantienen pues, la negativa ante ello. Yo soy un firme convencido de los derechos reproductivos de la mujer. Hablar ahora de aborto, si voy a ganar como ministro y llego al pleno, pues a lo mejor no es algo que debiera yo de abordar de completo fondo, pero sí te puedo decir que soy un completo convencido de que los derechos reproductivos de la mujer deben de prevalecer. ¿Está de acuerdo o no con los fallos que reconocen el matrimonio igualitario como un derecho constitucional? Sin duda que sí. En el caso, por ejemplo, de las reformas, por ejemplo, el plan B de la reforma electoral o el plan B de la ley eléctrica que pasaron por la Corte hace un par de años, ¿cuál es su postura sobre el fallo que tuvo la Corte en decir que fueron inconstitucionales no por el fondo del asunto, sino por la manera en la que fueron discutidos en la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es su postura sobre esta manera en la que tuvo la Corte de resolverlo? ¿Tuvo que haber llegado al fondo o estuvo bien como lo hizo? Mira, en esas resoluciones, como en muchas otras, usualmente la Corte suele salirse por la tangente. Y entonces justamente en vez de impartir justicia, buscan el pretexto justamente para retardar, para no resolver, ¿no? Para darle razón, en este caso, al poderoso quizás, ¿no? Cada quien tendrá su opinión, pero yo sí creo que los asuntos cuando llegan a la Corte deben de resolverse ya de inmediato. Ya tenemos que cerrar esas puertas giratorias de la justicia en México, que es algo que sucede mucho, ¿no? Tienes un asunto, llegas al amparo, te dicen regrésalo a que lo vuelvan a estudiar, vuelves a regresar al amparo, regresa a lo que lo vuelven a estudiar, ya ganaste, llegas al amparo, regresa a lo que hagan una liquidación. Eso no es justicia. Tiene que haber una justicia
pronta y realmente efectiva, en donde cada juez en sus respectivas competencias conozca del asunto y lo resuelva, ¿no? Si se va a revisar, ya que sea la última revisión, se resuelva y se ejecute. Es decir, se ordene la ejecución y la ejecución pronta y se dé seguimiento a esas ejecuciones. Eso también lo pueden hacer los ministros y ministras de la Corte. El tema, por ejemplo, de las personas sin sentencia. Tenemos en México más de 100,000 personas que están privadas de su libertad sin sentencia. Hay casos muy emblemáticos como el de Israel Vallarta o víctimas del caso Wallace Brenda Quevedo, que llevan 20 años, más de 20 años algunos, en la cárcel sin sentencia. Desde ahí, ¿qué puede hacer los ministros, ministras de la Suprema Corte? ¿Y cuál es su postura en particular de estos casos también? Sin duda son violaciones graves a los derechos fundamentales. Nadie puede estar tanto tiempo sin una sentencia. En mi concepto, debieran de resolverse de inmediato lo antes posible. ¿Se puede hacer algo desde la Corte ante estos casos? ¿Se puede llevar a discusión o cómo funciona? Sí se puede porque existe la facultad de atracción que puede hacer la Corte. Entonces, si la Corte, con su equipo de trabajo, detecta casos paradigmáticos como estos, o no paradigmáticos, casos simplemente donde haya violaciones a derechos humanos y estén en amparo, la propia Corte puede atraer ese caso a que se resuelva en el Pleno, y eso es algo que yo he propuesto hacer. Y lo he propuesto hacer además con un equipo de trabajo robusto que tienen los ministros de 70 personas, en donde voy a tener gente de todos los, vamos, sectores vulnerables de la sociedad, abogados evidentemente, que van a estar pendientes de detectar ese tipo de casos. Y vamos a hacer además de forma aleatoria facultades de atracción en toda la República para decir, tráeme un amparo de Colima, tráeme un amparo de Nayarit, tráeme un amparo de Nuevo León, de forma aleatoria, para ver cómo lo están haciendo, detectar casos de corrupción y casos de injusticias. Con este esquema, por ejemplo, que propone, ¿hay quizás algún tiempo en el que se puedan empezar a ver los cambios o se perciban los cambios desde la ciudadanía, de quizás sentir la justicia más cercana? Sin duda, de inmediato se van a notar porque apenas comencemos a resolver, que va a ser de inmediato, va a haber mucho rezago y vamos a comenzar a resolver de inmediato, todas las sentencias del ministro de Sola van a tener sentido social y van a tener la firme convicción de la pronta ejecución y de que se imparta verdaderamente justicia. Y se van a ver desde la primera resolución que yo proponga o en la que yo vote. Desde la primera se va a ver. Hay una postura que se ha manejado mucho en el Poder Judicial y también en los abogados, el famoso principio de ingratitud. Yo lo escucho mucho, que el ministro o ministra debe de mantenerse alejado, en este caso bajo el sistema pasado, del presidente que nos propone y el Senado que en su momento votaba por ellos. En este momento, el principio de ingratitud, si lo vemos bajo esa dinámica, ¿se mantendría? ¿O cómo funciona entendiendo que hoy por primera vez vamos a votar por ustedes, por jueces, ministros, magistrados? ¿Existiría, deberían existir ese principio de ingratitud o los jueces, ministros, magistrados deben de verdad de rendirle cuentas a quienes votaron, no por ellos en particular, sino a la ciudadanía en general? Todo juzgador, toda persona juzgadora responsable debe ser autónomo. No debe de rendir cuentas a nadie más que a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Es decir, debe de aplicarlas conforme a los principios generales del derecho, conforme a los tratados internacionales, como a la progresividad de que los derechos humanos corresponda, y debe hacerlo siempre en beneficio de la gente, de las personas. Eso es algo que se ha olvidado en el sistema de justicia mexicano y debe de retomarse. Se deben de resolver los problemas, que la gente las entienda, además se los escuche, porque ahora se habla mucho de simplificar las sentencias. Vamos a hacer sentencias que todo el mundo entienda. A ver, si te vas a hacer una sentencia que no resuelva tu problema, aunque la entiendas, no sirve de nada. Aquí necesitamos que la gente se le explique su sentencia, y algo que yo pugno y que es muy, muy posible hacerlo desde la Corte, es que los jueces y juezas, magistrados, magistradas e incluso ministros y ministras tengan que explicarle a la persona que clama justicia cuál fue el alcance de su sentencia, explicársela, que la escuche, como decía Morelos. Todo el mundo tenemos derecho a que se nos escuche. ¿Cómo ha visto la campaña en en estos días, en estas semanas que van de la campaña a la primera campaña judicial? Y lo pregunto sobre todo porque su campaña se hizo viral, la de Tinder. ¿Cómo nace la idea de hacer campaña Tinder? ¿Por qué hacer campaña con Tinder? Pues mira, nos dijeron que lo tenemos que hacer con las redes sociales y Tinder es una red social más. La verdad es de que así lo es y dio muy buenos resultados, ha dado muy buenos resultados porque la gente se acerca y te pregunta sobre justicia, porque además nunca hicimos ningún tipo de engaño, ni mucho menos, sino que entrando a ese tipo de aplicaciones de citas, decíamos, oye, soy candidato a ministro y quiero conocer tu opinión sobre la justicia.
Y, oye, pero no buscas pareja, no busco pareja. Lo que busco es hacer match con la justicia, ¿no? Que nos veamos realmente a las caras y que me puedas preguntar, aquí estoy para que me preguntes, ¿no? Soy el ministro, sí, yo soy el candidato a ministro y yo te voy a contestar qué vamos a hacer por el bien de la justicia y créeme que todo el mundo quedó encantado. ¿Cuál es la pregunta que más le han hecho desde Tinder? Pues qué se puede hacer para cambiar siendo ministro, porque la gente a veces piensa que solamente el juez, digamos que es el primero con el que llegas, puede hacer el cambio y que los ministros pues nada más revisan Ujú. a ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal, que es un vicio que existe en México. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Corte como ministro? Que cuando revise uno una sentencia, puede uno también ordenarle a las autoridades que la ejecuten de tal o cual manera y en tales o cuales plazos, cosa que en México prácticamente no sucede. Ha sucedido en casos excepcionales, incluso las cuantificaciones. Tenemos el caso ese contra el Mayan Palace por un menor electrocutado, donde la propia Corte puso excepcionalmente un monto. Pero eso es algo que normalmente no hacen. Normalmente llegas a la Corte y te dicen, regrese al colegiado para que hagan una cuantificación. Tenemos ahorita un caso, hizo pública la Corte, que lleva un caso de un niño eh, que tuvo un accidente, el seguro no le, el accidente al nacer algo motriz, alguna falla médica, no le quería pagar la aseguradora, pasaron 14 años hasta que llegó a la Corte, llega a la Corte, le da la razón al asegurado, le dice páguele ya aseguradora, pero regrésese el expediente al juez para que haga la cuantificación, y eso en la práctica son 5 años. 5 años más de litigio, eso tiene que terminar. Tiene que llegar a la corte y el ministro o ministra tiene que decir, si tienes la razón, es tanto lo que tienes que pagar y lo tienes que pagar y te voy a dar 15 días para que lo pagues. Y con eso vamos a acabar en muy buena medida con la impunidad. Hay un tema que ha sido también muy mencionado y es el asunto de los migrantes. Los migrantes tienen también derecho a llegar a la corte y lo pregunto porque muchos de ellos tienen esa misma duda de si ocurren violaciones a sus derechos humanos mientras están acá o incluso familias de migrantes que ellos son mexicanos y se fueron al exterior mantienen la percepción de que si sus familias aquí sufren de algún tipo de despojo, de violación y demás, que ellos están muy alejados de la justicia porque ni siquiera están acá. Desde la Suprema Corte también se pueden ver de esos casos. La Suprema Corte, la Constitución, distingue entre ciudadanos y solo no son migrantes. No, la justicia no puede distinguir por tu calidad de persona, eres persona y cualquier calidad que tengas tienes acceso a la justicia o tienes el derecho de acceso a la justicia. Otra cosa es que en México lo tengas. Y eso es lo que uno como ministro tiene que garantizar. Cualquier persona, siempre que las leyes le den competencia a sus jueces, tiene derecho a ser escuchado por un tribunal. Toda persona, independientemente de su nacionalidad, de su condición social, de su edad, de su preferencia sexual, de su origen nacional o no, si es migrante o no es migrante, todo el mundo tiene derecho. Y yo por eso también defendí a los migrantes. Yo por eso también presenté amparos para que le retiraran la medalla a Jared Kushner, la condecoración del Águila Azteca, cuando sentí que me indigné además por el trato que le dieron a los migrantes, por ejemplo. También los he defendido. Y son personas que no sabes lo que, bueno, posiblemente lo sepas, todo lo que sufren. O sea, todo lo que sufre un migrante que sale desde su tierra originaria, que tiene que dejar a su familia, tiene que dejar a la esposa a veces, a los hijos, tiene que dejar a sus padres, tiene que caminar. Yo he conocido gente que camina desde Puebla hasta Denver, desde Puebla hasta Denver, yo no lo podía creer, caminando desde Puebla hasta Denver, pasando el México inhóspito, donde también hay muchas vejaciones, llegando a Estados Unidos, cruzando desiertos, ¿no? Muriéndose a veces de sed, ¿no? Hay violaciones por parte de los famosos polleros, Ujú. violaciones a sus mujeres, a las mujeres que los acompañan. Es decir, es gente que realmente sufre como para que todavía vengan y nos discriminen. En la Corte también hablamos, por ejemplo, de seres sintientes. Hace no mucho llegaron amparos relacionados con animales que pues, sus derechos estaban siendo violados. Y es un tema polémico porque hay quienes dicen que son animales y que no tienen derechos, pero también hay reformas que ya los reconocen a los animales como seres sintientes. ¿Cuál es su postura sobre que hoy los animales sean reconocidos como seres sujetos de derecho? Sin duda, los animales son sujetos a derecho. Sin duda, desde mi punto de vista lo son, ya con la normatividad actual, con los derechos humanos y su progresividad, los tratados internacionales, han habido ya cortes constitucionales que le han dado derechos no solamente a animales, incluso por ejemplo a ríos en el caso de Colombia, ¿no? Es decir, hay que ser muy progresistas y hay que respetar siempre la vida de todos, incluidos los animales. De llegar a la Corte, ¿cuáles serían las primeras 5 cosas que haría? Lo primero es establecer el equipo de trabajo.
una de mis primeras propuestas ha sido que el equipo de trabajo del ministro de Odriozola, que actualmente se compone de 70 personas, va a ser conformado por equidad, con equidad de género por muchos sectores de la población, todos abogados, los mejores, mediante concurso público. Vamos a tener el mejor equipo de trabajo y ese equipo de trabajo se va a notar, como tú bien preguntaste, desde las primeras sentencias. Esa es una. La segunda es que todo acto de corrupción se va, desde luego, a denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial cuando corresponda, ante los ministerios públicos cuando corresponda, ante la Secretaría de Educación Pública cuando corresponda por cuestiones de abogados, por actos de corrupción cometidos por abogados también, se va a poder ahí denunciar para que se les quiten las cédulas profesionales. Y además, esta ponencia del ministro de Odriozola le va a dar seguimiento a todas esas denuncias. No, no va a ser el clásico de que denle vista al Ministerio Público y a ver qué hizo el Ministerio Público. Vamos a estar encima de esos asuntos que detectemos para que efectivamente se dejen los precedentes y se haga justicia. Y así tengo varias. Para efectos de ejecución de sentencias, por ejemplo, es increíble que en México tienes una sentencia y mucha gente pues la cuelga en su pared ahí como un recuerdo porque no la puede ejecutar. ¿Y cómo le hago? Bueno, ya llegó y luego que sí. Claro, y entonces aquí vamos a establecer criterios suficientes para obligar a las autoridades a que hagan su trabajo y que ejecuten las sentencias, por ejemplo. ¿Sale? Y entonces vamos a tener mucho trabajo y vamos a abatir el rezago, por ejemplo, que está siendo muy importante. Pasa mucho que llegan las personas pidiendo justicia a la corte y no se les resuelven sus problemas, se les reconoce su derecho, pero se le dice regrésate al tribunal, ¿no? A que vuelvan a recabar pruebas, a que efectivamente te den la razón, pero las cuantificaciones. Y en casos como esos, a veces pasan 10 años sin que se haga una cuantificación, sin que se resuelva tu problema, y eso pues no debe seguir así. Abogado, ayúdeme a decirle a la gente en dónde pueden seguirnos en sus redes sociales, cuáles son las propuestas que tiene, dónde lo encuentran y cuál es ese mensaje con el que le gustaría que nuestra audiencia, que la audiencia que esté viendo esto, se quede de Carlos Odriozola. Mira, estamos en redes sociales en @57odriozola. Yo estoy como en el número 57 de la boleta morada para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy un abogado que lleva más de 30 años litigando por las personas vulnerables de este país. En el 2007, hace prácticamente 20 años, fundé el Centro contra la Discriminación, que ya de suyo lo dice todo. Aquí todos tenemos que ser iguales ante la ley y así lo vamos a hacer siendo ministros. Y lo que yo le quiero comentar a la gente es, conmigo vamos a resolver sus problemas. Sin duda alguna, toda resolución en la que yo tenga que ver va a ser para efectos de resolver los problemas de la gente. Le deseo lo mejor de las suertes y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Meme, muchas gracias.